Buen día con todos. Bienvenidos una vez más a otra sesión de aprendizaje. Quien les habla en esta oportunidad es el profesor Michael Hernández Ríos del área de comunicación. Esta semana vamos a volver a trabajar lo que son 3 historias distintas que conciernen al libro de Plan Lector Cuentos de la Selva del autor Horacio Quiroga. La hemos titulado parte 2, es decir, vamos a volver a leer comprensivamente los cuentos de la selva. En esta oportunidad vamos a trabajar la guerra de los yacarés, la gama ciega, historia de 2 cachorros de coatí y de 2 cachorros de hombre. Estas 3 historias vamos a trabajar en la siguiente ficha. En la ficha 5.1, en la cual vamos a leer el relato La guerra de los yacarés, que van de la página 47 a la 60 del libro de Plan Lector titulado Cuentos de la Selva. Vamos a realizar las siguientes actividades. En la actividad número 1 de la guerra de los yacarés, vamos a completar el siguiente esquema con información relevante del cuento leído. En el primer cuadro nos pide colocar lo que son los personajes. Hacemos Enter y vamos escribiendo los distintos personajes que aparecen en la historia. Igual en el siguiente cuadro hacemos Enter y vamos escribiendo el escenario o los escenarios que forman parte de la historia de este cuento. Cuando llegamos al punto del argumento, volvemos a hacer Enter, el argumento es una forma de sintetizar la historia. Es decir, ustedes tienen que leer el cuento y empezar a explicar de manera sintetizada todo el contenido de la historia. Es decir, deben hacer una introducción de lo que pasa en el inicio, el problema o nudo de la historia y el desenlace. Lo tienen que hacer lo más breve posible, entre 10 a 15 líneas, más o menos. En el siguiente cuadro nos piden el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que el autor quiere transmitir a través de este cuento, La guerra de los yacarés? Muy bien, esto es en la actividad 1. En la actividad 2 nos piden colocar verdadero si la afirmación es verdadera o falso si la afirmación es falsa. Es decir, vamos a colocar entre paréntesis V o F, ¿correcto? Leemos entonces los enunciados de acuerdo al relato que vamos a trabajar y vamos marcando de acuerdo a las afirmaciones si es verdadera o si es falsa. Muy bien. En la actividad 2 o 5.2, ya, esta concierne a otro cuento que es La gama ciega. Este cuento se encuentra en las páginas 61 al 69 del libro de Plan Lector. En las actividades de La gama ciega, en la actividad 1, dice: los cuentos son narraciones que pueden incluir tipos de textos, como descripciones, instrucciones o diálogos. Lo que nos pide en esta actividad es unir cada ejemplo que han sido extraídos del cuento con el tipo de texto que le corresponde. Aquí tenemos ya los ejemplos extraídos, son 4, 1, 2, 3, 4 y 4 tipos de texto. Tenemos que leer y relacionarlo a través de una flechita. Lo vamos a relacionar. ¿Cuál de ellos es narrativo? ¿Cuál de ellos es descriptivo? ¿Cuál de ellos es diálogo? ¿Cuál de ellos es instructivo? Y vamos relacionándolo con una flecha. En la actividad número 2 de La gama ciega, dice: el narrador aparece en un relato como la voz que transmite los hechos, según la persona gramatical y el conocimiento que manifieste. Pueden distinguirse estos tipos básicos de narrador. El narrador protagonista, que está en la primera persona gramatical,
es aquel que está dentro de la historia, es aquel que participa como un personaje más de la historia, está dentro de las acciones. El narrador omnisciente o tercera persona gramatical es quien no se encuentra dentro de la historia, sino más bien está en la parte externa, bien contándonos todo lo que va a suceder, describiéndonos todo lo que va a pasar con cada uno de los personajes. Es decir, este narrador sabe todo de la historia, sabe todo de los personajes. Es como un dios que sabe lo que va a pasar. ¿Ya? Entonces, la actividad respecto a este cuadro es la siguiente. Lee los siguientes fragmentos de la gama ciega e identifica el tipo de narrador que aparece en este cuento. Entonces, aquí tenemos dos pequeños fragmentos. Tenemos que leer y reconocer el tipo de narrador que presenta ambos fragmentos. Tipo de narrador: si el narrador está en primera persona, ponemos protagonista. Si el narrador está en tercera persona, ponemos omnisciente. ¿Correcto? Y vamos a la actividad 5.3, que se refiere al cuento Historia de dos cachorros de Coatí y de dos cachorros de hombre. Este cuento se encuentra en las páginas 71 al 80 del mismo libro. Ya, vamos a leer entonces las actividades. En la actividad número 1 dice: en los cuentos, al igual que en otros tipos de narraciones, se relatan las acciones realizadas por unos personajes. Esas acciones se ubican en un lugar y un tiempo determinado. Ahora vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los personajes de este cuento? Aquí en esta línea en blanco vamos a escribir todos los personajes que forman parte de este relato. En el siguiente dice: ¿en qué lugares transcurren las acciones? Vamos a escribir el escenario o los escenarios donde se desarrollan las acciones. En el tercero, ¿cuánto tiempo abarca aproximadamente los hechos que se narran? El autor puede haber narrado la historia en una noche, en un día, en 3 días, en 24 horas, en una semana, en un año. Ya depende cuánto tiempo está determinado según el relato de la historia. Entonces, para que usted determine este tiempo, tiene que leer todo el contenido de la historia. En la actividad número 2 de este relato, nos piden responder a las siguientes interrogantes. Todas las interrogantes han sido planteadas en base al cuento. Una vez que terminemos todas las actividades de los 3 relatos, subimos a la plataforma la actividad de la ficha 5 hasta el 30 de septiembre hasta las 8 p.m. Por alguna razón, si usted no ha comprado el libro, no se haga ningún problema. Usted puede encontrar los relatos en forma de audiolibro en la app de youtube.com. Pone el mismo nombre de los relatos y ahí encontrará todas las versiones completas para que usted pueda realizar las actividades de la ficha de trabajo número 5. Muy bien, jóvenes, de mi parte sería todo. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias por su tiempo. Espero que estén bien y sigamos adelante. El querer es poder y el esfuerzo y sacrificio son recompensados. Buen día con todos.